Maze Runner, correr o morir. Capítulo 4. Thomas se recostó contra el árbol mientras esperaba a Chuck. Recorrió con la vista el recinto del área, ese nuevo espacio de alucinación donde parecía destinado a vivir. Las sombras de los muros se habían alargado notablemente, y ya trepaban por los bordes de las fachadas cubiertas de hiedra del otro lado. Al menos, eso lo ayudó a orientarse. El edificio de madera se ubicaba en la esquina noroeste, entre las tinieblas que se oscurecían cada vez más. El bosquecillo se encontraba al suroeste. La zona de la granja, donde todavía se veía a unos pocos trabajadores entre los cultivos, se extendía por toda la parte noreste del área. Los animales estaban en el rincón sureste, mugiendo, aullando y cacareando. Justo a la mitad del patio, el enorme agujero de la caja seguía abierto, como invitándolo a saltar en él e irse a su casa. Cerca de allí, unos 6 metros hacia el sur, había un edificio bajo, de toscos bloques de concreto, sin ventanas y con una amenazadora puerta de hierro como única entrada. Tenía una gran manija redonda que parecía una rueda de acero, como las que hay en los submarinos. A pesar de lo que había visto hacía un rato, no sabía qué sensación era más fuerte, la curiosidad por saber qué había adentro o el miedo de descubrirlo. Estaba por examinar las enormes aberturas en la mitad de las paredes del área, cuando llegó Chuck con sándwiches, manzanas y 2 vasos metálicos con agua. Una profunda sensación de consuelo se apoderó de él, no estaba totalmente solo en ese lugar. Sartén no se mostró muy feliz al verme asaltar la cocina antes de la hora de la cena, aclaró, sentándose al lado del árbol y haciéndole una seña para que lo imitara. Tomó un sándwich pero luego dudó al recordar la imagen espeluznante y monstruosa de lo que había visto en la choza. Sin embargo, pronto el hambre ganó la partida y le dio un gran mordisco. El maravilloso gusto del jamón, el queso y la mayonesa inundaron su paladar. ¡Ay, güey!, masculló con la boca llena. Estaba muerto de hambre. Te lo dije, repuso Chuck, y atacó su propio sándwich. Después de un par de bocados, Thomas por fin se atrevió a hacer la pregunta que lo estaba atormentando. ¿Cuál es realmente el problema del tal Ben? Ya ni siquiera tiene aspecto humano. No sé, murmuró el gordito distraídamente. No lo vi. Se dio cuenta de que el chico no era sincero, pero decidió no presionarlo. Bueno, créeme, es mejor que no lo veas. Siguió comiendo, mordisqueando una manzana, mientras analizaba las grietas profundas de los muros. Aunque no podía ver bien desde donde se encontraba, había algo raro en los bordes de las piedras que estaban en las salidas hacia los pasillos del exterior. Tuvo una inquietante sensación de vértigo al mirar las altísimas paredes, como si estuviera suspendido arriba de ellas en vez de estar sentado en la base. ¿Qué hay allí afuera?, preguntó. ¿Acaso esto es parte de un gran castillo o algo parecido? Chuck titubeó. Se le veía incómodo. Yo nunca salí del área. Thomas se mantuvo en silencio durante algunos segundos. Estás escondiendo algo, repuso por fin, mientras terminaba el último bocado y bebía un largo trago de agua. La frustración de no recibir respuestas de nadie comenzaba a destrozarle los nervios. Y saber que, aun si realmente le contestaran, podrían no estar diciéndole la verdad solo lo hacía sentirse peor. ¿Por qué son tan misteriosos? Lo que ocurre es que las cosas son muy extrañas por aquí, y la mayoría de nosotros no sabe todo. Ni la mitad de todo. Le molestaba que Chuck no pareciera preocupado por lo que acababa de decir, que le resultara indiferente que le hubiesen arrebatado su propia vida. ¿Qué problema tenía esa gente? Se puso de pie y comenzó a caminar hacia la abertura del este. Bueno, nadie dijo que no podía dar una vuelta por los alrededores. Tenía que averiguar algo o se volvería loco. «Hey, espera», gritó Chuck, corriendo tras él. «Ten cuidado, que están por cerrarse», agregó, muy agitado. ¿Cerrarse?, repitió. ¿Qué estás diciendo? Las puertas, Larcho. ¿Puertas? No veo ninguna puerta. Se dio cuenta de que Chuck no estaba inventando nada. Había algo obvio que se le estaba escapando. Una rara inquietud lo embargó y, sin pensarlo, redujo el paso. Ya no estaba tan interesado en llegar hasta los muros. ¿Cómo llamarías a esas grandes aberturas?, preguntó Chuck, señalando los enormes huecos de gran altura de las paredes. Se encontraban a solo 10 metros de distancia. Yo las llamaría grandes aberturas, respondió Thomas, buscando contrarrestar su inquietud con sarcasmo, aunque sabía que no le estaba dando resultado. Bueno, son puertas y se cierran todas las noches. Se detuvo, creyendo que Chuck estaba equivocado. Miró hacia arriba, hacia cada lado,
examinó los inmensos bloques de piedra, y entonces el desasosiego se convirtió en terror. ¿Qué quieres decir con eso de que se cierran? Puedes comprobarlo por ti mismo en un minuto. Los corredores regresarán pronto, y entonces esos grandes muros se van a mover hasta que los huecos queden cerrados. «Estás enfermo de la cabeza», exclamó Thomas. No se imaginaba cómo esas gigantescas paredes pudieran ser movibles. Se sentía tan seguro de eso que se relajó, pensando que Chuck le estaba haciendo una broma. Llegaron al inmenso hueco que conducía al exterior. «Esta es la puerta del este», explicó Chuck, como quien muestra con orgullo una obra de arte de su creación. Thomas apenas lo escuchaba, estaba sorprendido por las dimensiones que tenía todo eso, visto de cerca. La abertura en la pared tendría unos 6 metros de ancho y se elevaba hasta una gran altura. Los bordes eran lisos, a excepción de un extraño diseño que tenía en ambas partes. En el lado izquierdo de la puerta del este había profundos orificios de varios centímetros de diámetro cavados en la roca, dispuestos a 30 centímetros de distancia entre sí. Comenzaban cerca del suelo y seguían hasta arriba de todo. En el lado derecho, unos conos, también de varios centímetros de diámetro y unos 30 de largo, sobresalían del borde del muro, situados de la misma forma que los agujeros que se encontraban en el lado de enfrente. La finalidad era obvia. ¿No estás bromeando?, preguntó, sintiendo que el miedo lo invadía nuevamente. ¿Entonces no te estabas burlando de mí? ¿Los muros se mueven de verdad? ¿Por qué iba a inventar algo así? Le resultaba muy difícil imaginar algo semejante. No sé. Yo creí que habría una puerta que se cerraba o una pequeña pared que se deslizaba desde adentro de la grande. ¿Cómo puede ser que estas paredes se muevan? Son inmensas y dan la impresión de llevar aquí miles de años. La idea de que esas moles se cerraran y lo dejaran atrapado dentro del área era totalmente aterradora. Chuck levantó los brazos en señal de clara frustración. ¿Qué sé yo? Se mueven y listo. Hacen un chirrido que te rompe los oídos. Lo mismo ocurre afuera, en el laberinto. Esos muros también se deslizan todas las noches. Sorprendido ante el nuevo dato, se volteó bruscamente. ¿Qué acabas de decir? Acabas de llamarlo laberinto. Dijiste, lo mismo ocurre afuera, en el laberinto. Chuck se puso todo colorado. No hablo más contigo. Se acabó la charla. Caminó de regreso hacia el árbol en donde estaban antes. Thomas lo ignoró. Estaba más interesado que nunca en lo que sucedía afuera del área. ¿Un laberinto? Delante de él, a través de la puerta del este, podía divisar pasadizos que se dirigían hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia adelante. Las paredes de los pasillos eran similares a las que rodeaban al área y el piso estaba hecho de los mismos enormes bloques de piedra del patio. La hiedra parecía mucho más densa allá afuera. A la distancia, más huecos en los muros conducían a otros senderos y más lejos, a unos 100 metros, el pasadizo que iba hacia adelante terminaba en un callejón sin salida. Parece un laberinto, susurró Thomas, riéndose en su interior, como si todo no fuera ya suficientemente raro. Habían borrado su memoria y lo habían puesto dentro de un inmenso laberinto. De tan alucinante que era todo, resultaba gracioso. El corazón le dio un vuelco cuando vio que un muchacho salía inesperadamente de uno de los callejones de la derecha y avanzaba hacia él por el pasillo principal. Estaba cubierto de sudor, tenía la cara roja y la ropa pegada al cuerpo. Al ingresar al área, le echó una mirada rápida a Thomas y se dirigió directamente hacia el edificio más bajo, ubicado cerca de la caja. Clavó los ojos en el exhausto corredor, sin saber por qué ese nuevo suceso lo asombraba tanto. ¿Por qué no habrían de salir a explorar el laberinto? Luego se dio cuenta de que había más chicos entrando por las otras 3 aberturas del área, todos tan agotados como el que acababa de pasar corriendo junto a él. No podía haber nada bueno allá afuera si volvían en esas condiciones. Observó con curiosidad el encuentro delante de la gran puerta de hierro del pequeño edificio. Uno de ellos giró la manivela oxidada, gruñendo por el esfuerzo. Chuck había dicho antes algo acerca de unos corredores. ¿Qué habrán estado haciendo allí afuera?, pensó. La puerta finalmente se destrabó y con un ruido ensordecedor de metal contra metal, el chico la abrió por completo. Desaparecieron en el interior, cerrándola con un gran golpe. Thomas miraba todo mientras su mente se afanaba por encontrar alguna posible explicación a lo que acababa de suceder. No se le ocurrió nada, pero había algo en ese edificio viejo y horripilante que le ponía los pelos de punta y le producía un inquietante escalofrío. Alguien lo jaló de la manga, sacándolo de sus pensamientos. Chuck había regresado. Antes de que pudiera reflexionar, las preguntas brotaron de su boca.
¿Quiénes son esos tipos y qué estaban haciendo? ¿Qué hay dentro de ese edificio? Exclamó sin detenerse, mientras giraba señalando la puerta del este. ¿Y por qué viven todos ustedes dentro de un maldito laberinto? La insoportable presión de la incertidumbre le taladraba la cabeza. No voy a decir una palabra más, contestó Chuck, con una autoridad desconocida en su voz. Creo que debes ir a la cama temprano, necesitas dormir. Ah, se detuvo, levantó un dedo y aguzó el oído. Está por ocurrir. ¿Qué cosa? Preguntó, pensando que era un poco extraño que de pronto Chuck actuara como un adulto en vez de ser el niño desesperado por tener un amigo de hacía un momento. Se escuchó un gran estruendo, seguido de horribles chirridos y crujidos. Retrocedió dando traspiés y cayó al suelo. Parecía que la tierra temblaba. Miró a su alrededor con pánico, los muros se estaban cerrando de verdad, dejándolo atrapado dentro del área. Lo invadió una sensación de claustrofobia que comprimió sus pulmones, como si se llenaran de agua. Tranquilo, nuevito, le gritó Chuck por encima del ruido. Son solo los muros. Estaba tan fascinado y sacudido por el cierre de las puertas que apenas lo oyó. Se puso de pie y dio unos pocos pasos temblorosos hacia atrás para observar mejor, pues le resultaba muy difícil creer lo que estaba viendo. La enorme pared de piedra situada a su derecha parecía desafiar todas las leyes de la física al deslizarse por el suelo lanzando chispas y polvo. El crujido le hizo vibrar los huesos. Descubrió que solo esa pared se movía, se dirigía hacia la izquierda, lista para cerrarse herméticamente una vez que encajaran los conos en los orificios taladrados de la otra pared. Echó una mirada hacia las otras aberturas. Sentía que su cabeza giraba más rápido que el cuerpo y que su estómago se sacudía por el mareo y el vértigo. En los 4 lados del área se movían los muros de la derecha hacia la izquierda, clausurando el hueco de las puertas. Imposible, pensó. ¿Cómo pueden hacer eso? Reprimió el impulso de correr hacia allá, deslizarse por los bloques de roca antes de que se cerraran por completo y huir al exterior. Pero el sentido común triunfó, el laberinto contenía más misterios que el interior del área. Trató de imaginarse cómo funcionaba toda esa estructura. Gigantescos muros de piedra de cientos de metros de altura se movían como si fueran puertas corredizas de vidrio. Una imagen de su pasado apareció fugazmente en sus pensamientos. Hizo un esfuerzo por retener el recuerdo y completarlo con rostros, nombres, algún lugar, pero se desvaneció en la oscuridad. Una punzada de tristeza se arremolinó junto a sus otras emociones. Observó que la pared de la derecha llegaba al final de su viaje y las salientes entraban de forma impecable. El estrépito final resonó como un eco a través del área mientras las 4 puertas quedaban cerradas por completo durante la noche. Thomas sintió todavía algo de temor y una ráfaga de vértigo. Luego todo desapareció. Una asombrosa sensación de calma tranquilizó sus nervios y lanzó un largo suspiro de alivio. «¡Guau!», exclamó, abrumado por todo lo que había presenciado. «No pasa nada», como diría Albi, murmuró Chuck. «Con el tiempo, te acostumbrarás». Miró a su alrededor una vez más. La atmósfera del lugar había cambiado por completo ahora que los muros ya no mostraban ninguna salida. Trató de imaginarse la finalidad de semejante cosa, y no supo cuál de las conjeturas era peor, que ellos se habían quedado encerrados allí adentro o que los protegían así de algo que se encontraba en el exterior. La idea acabó con el breve momento de calma, removiendo en su mente 1.000.000 de posibilidades, todas ellas terroríficas, sobre lo que podría vivir afuera, en el laberinto. El temor lo paralizó de nuevo. «Vamos», le dijo Chuck. «Hazme caso. Cuando llega la noche, no hay nada mejor que estar en la cama». Thomas comprendió que no tenía otra opción. Hizo todo lo que pudo para liberarse de aquello que lo oprimía y lo siguió.